la persona de Cristo y por iniciativa suya a ser sus hijos. El Señor envió a su discípulo, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba iré. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que Dios nos llene de alegría y de paz en la fe, y el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos a celebrar, hermanos, esta tarde. Este domingo aparece el horizonte de la misión nuestra, digo. Jesús ya viene misionando y batallando, pero hoy somos llamados y enviados. Los invito a celebrar esta condición nuestra de hijos amados de Dios, ¿no? Jesús llama a los de confianza para invitarlos a ser testigos de su presencia. La segunda lectura, larga segunda lectura, la carta a los Efesios, la vamos a leer durante varios domingos seguidos, gente. Vieron que la segunda lectura siempre tiene esta dinámica propia de hacemos lo que llamamos una lectura semicontinua. Hoy por 6 o 7 domingos leemos la carta a los Efesios. Hoy en ese capítulo 1, que es una bendición preciosa a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la salvación que Cristo nos ha traído, por el misterio de la salvación. Y ese misterio consiste, entre otras cosas, en que hemos sido sanados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Que ahora volvemos a recibir ese perdón, reconociéndonos siempre necesitados de su misericordia y necesitados de ser renovados en la salvación de Dios. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos, alabemos a Dios, proclamemos juntos su gloria, alabemos con este himno a la Santísima Trinidad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a vos, Padre eterno.
hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado y reinas junto al Padre resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento, para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos, hermanos. Las intenciones que escuchamos, si alguien trae alguna otra en su corazón, y la presentamos en este momento. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Para dar testimonio y anunciar el plan de salvación, muchas veces hay que soportar el rechazo y la humillación. Lectura de la profecía de Amós. Amasías, el sacerdote de Betel, dijo a Amós: «Vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino». Amós respondió a Amasías: «Yo no soy profeta, ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve a profetizar a mi pueblo Israel». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo aclamamos nuestra salvación definitiva. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El mismo Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él, y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Todos estamos llamados por Dios a la fe y a la vocación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Efeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bienes espirituales en el cielo,
y nos ha elegido en Él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio a su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre, y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo una sola cabeza, que es Cristo. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que no han puesto su esperanza en Cristo, para alabanza de su gloria. En Él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra que algunos son llamados y enviados a dar testimonio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cuando hablamos de la misión, podemos hacernos 2 preguntas, o 3. ¿Quiénes van? ¿Quiénes son los llamados? ¿Qué debemos decir? ¿Y con qué actitud debemos ir? Y aquí enseguida nomás fíjense 2 detalles. Recuerden que venimos del domingo pasado del gran fracaso de Jesús. Jesús va a Nazaret y se acuerdan, ¿no? No pudo hacer allí milagros. Se admiraba de su falta de fe. Jesús fracasó olímpicamente en su propio pueblo. Inmediatamente Jesús redobla la apuesta. Llama a los discípulos y los envía. Cualquiera de nosotros diría, bueno, me voy para las casas, junto al violín en bolsa y me voy. No, Jesús
envía a los discípulos a anunciar, fíjense, ¿no? La convicción de Jesús no pasa por el éxito que tenga con su gente, ¿no? Primera cosa. Y segunda, fíjense, enseguida uno dice, no, bueno, eso es cosa de los curas, de las monjas, de los misioneros, de los seminaristas. El profeta Amós, primera lectura. Amós es un tipo interesantísimo, gente. El profeta Amós predica en un momento en que el reino de Israel estaba muy bien económicamente, muy bien. Allá en los años de Jeroboam, después de Salomón, les estaba yendo bárbaro. Y como siempre, cuando les va bien, abandonan a Dios y aparecen las injusticias. Y fíjense, Amós es del reino del sur, de Judá, y va a predicar al reino del norte, a Israel, al santuario de Betel. Y claro, ahí estaba el rey, y él ahí le daba con un caño al rey. Es como que alguno de nosotros vaya a tirarle piedra a la municipalidad, una cosa así. Entonces sale el sacerdote Amasías y le dice, andate acá, andate a tu casa, volvé a tu reino, volvé a Judá, ganate allí la vida predicando cosas, pero no vengas a hablar mal del rey acá, en la casa del rey, ¿no? Y entonces Amós le dice, mira hermano, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy pastor y cultivador de sicómoros. Yo soy un ganadero, yo soy un hombre que cuido mis animalitos, le dice. Ustedes saben que el sicómoro es una especie de higo, más chiquito que los higos que comemos nosotros, pero que no son comestibles para las personas. Y los usan de forraje. Pero parece ser que para que sirvan de forraje había que pincharlos. Por eso si hay alguno en su Biblia, en la Biblia que tienen en casa, dice yo soy pastor y pinchador de sicómoro, era porque a los higuitos eso los pinchaban para que maduren y se lo daban a los bichitos, se lo daban a los animales. Yo soy pastor y cultivador de sicómoro, pero el Señor me envió. Chao. Y ahí está la Moche con toda su potencia diciendo, yo no soy profeta, pero Dios me mandó a profetizar. Así que el que le gusta, le gusta. Fíjense, la convicción del profeta es, yo no era. Algunas Biblias traducen también, yo no era profeta, ni hijo de profeta, porque fíjense, había una cuestión familiar con la tradición de los profetas. No, decíamos, yo no tengo nada que ver, pero el Señor me envió a predicar. Por ese mismo camino va Jesús, fíjense ustedes, llamando a los 12, ¿no? Los llamó y los envió. Llamados y enviados. Ahora miren un detalle. Marcos no dice lo que los discípulos tienen que anunciar. Si uno lee Mateo, tiene todo un discurso así largote, todo el capítulo 10 es la instrucción de Jesús a los discípulos sobre qué deben decir, cómo deben decirlo. Marcos no dice nada. Dice que los envió a expulsar demonios. Primero. Y más abajo dice, expulsaron demonios y curaron enfermos. No habla de el anuncio del reino. ¿Por qué? Porque Marcos afirma, o mejor dicho, el Evangelio de Marcos es que Jesús se revela a quienes abren su corazón. Por eso los discípulos son enviados a hacer la previa del Evangelio. Es a preparar los corazones de las personas para que se encuentren con Jesús. Preparar la vida de las personas para recibir el anuncio, ¿no? Fíjense, expresado liberación de los demonios y curación de las enfermedades. Lo que estamos llamados a hacer también nosotros, gente, es esto, ¿no? A transformar las actitudes y los gestos y las palabras y los modos de vida que nosotros tenemos que no nos dejan elegir el Evangelio. Atentos con esto, ¿sí? Nosotros tenemos actitudes, maneras, modos, gestos que van en contra del Evangelio.
Nos guste o no, es difícil aceptarlo. Nosotros nos creemos convertidos y está bien que lo pensemos, pero hay algunas cosas que no van con el Evangelio. Y siempre le encontramos la excusa para zafar, no, bueno, que sí, que esto, que aquello. Fíjense, ¿no? Necesitamos ser liberados de esos demonios, ¿no? Y no es porque andemos endemoniados, los gritos en la calle, no. A veces son demonios muy sutiles que hasta le encontramos excusas y explicaciones, ¿sí? De eso necesitamos ser liberados. Y a eso son enviados los apóstoles, fíjense ustedes, para que después reciban el reino, reciban el anuncio de la salvación, reciban al mismo Jesús, maravillosamente expresado, y pasamos a la segunda lectura, en ese himno de Efesios. Extraordinario. Yo creo, pensaba mientras estaba escuchándolo, habría que sacar cuenta si no es la lectura que más se lee a lo largo del año. Se lee, pero un montón de veces este himno de la carta a los Efesios. Me quedé pensando, esas pavadas que se me cruzan por la cabeza a mí, me quedé pensando, debe ser una de las lecturas que más leemos a lo largo del año. Pedazos, partes, fracciones, pero habría que hacer una cuestión ahí. Fíjense ustedes el plan de la salvación. Desde antes de la creación del mundo, Dios pensó en salvarnos y lo está haciendo, ¿eh? Y fíjense, este himno tiene como 2 estrofas grandotas, ¿no? El plan de Dios, de su gracia, redimirnos, todo lo que Dios imaginó, y después la realización, ¿eh? En Cristo, en el Padre, ustedes, nosotros, hemos sido salvados. Ustedes que fueron llamados a la fe también recibieron el Espíritu a fin de constituir un solo pueblo santo. En definitiva, la buena noticia que tenemos que comunicarnos es que Dios nos está salvando, que Dios está realizando su plan maestro en la vida de cada uno de nosotros. Y volvemos, ahí es donde nosotros tenemos que ayudar, sacando esos demonitos y esas enfermedades que se nos atraviesan y que no le dan lugar al Evangelio, que no le dan lugar a Jesús. Gente, entonces todos nosotros, ninguno de nosotros es profeta, ninguno de nosotros es profeta, pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y el Señor me sacó de detrás de mi mostrador, de mi comercio, de un escritorio de la escuela, de donde sea. El Señor me sacó de mi lugar de laburo, de mi lugar de vida, y me mandó a profetizar. Me mandó a decir que nuestro corazón necesita ser transformado. Fíjense lo que decía maravillosamente la oración inicial de la misa, ¿eh? Es muy linda, es muy fuerte, ¿no? Dice, a todos aquellos que hacemos profesión de cristiano, el Señor nos ayude a rechazar lo que se opone a ese nombre y comprometernos con todas sus exigencias. ¡Wow! Fuerte la oración de la misa. Rechazar lo que se opone a ese nombre. Yo me digo cristiano, pero sin embargo a veces transo con alguno de mis demonitos. A veces me justifico y ando escarceando por aquí y por allá. El Señor hoy me dice, Marcelo, dale, decidite, jugátela. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros a anunciarnos la buena noticia de la salvación, a anunciarnos unos a otros que Dios nos está salvando por su gran amor y a preparar nuestro corazón para que siempre venga Jesús, porque es el único que puede salvarnos. Y hermanos, ahora, como decíamos en la oración, hacemos profesión
de cristianos. Profesamos lo que somos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre bueno, Padre que hoy nos revelás tu plan de salvarnos, escucha ahora las súplicas que con toda confianza necesitamos presentarte. Atiende, Señor, las oraciones de tus hijos. A cada oración respondemos, escúchanos, Señor. Para que la Iglesia sea testimonio de la conversión que predica. Oremos, escúchanos, Señor. Para que se incremente la justicia en el mundo y se detenga la guerra. Oremos, escúchanos, Señor. Para que las situaciones difíciles que sufre el pueblo argentino encuentre soluciones de justicia y solidaridad. Oremos. Para que todos los que estamos espiritualmente reunidos seamos fieles a nuestro bautismo. Oremos. Escucha, Señor, estas súplicas. Escucha también, Señor, las que cada uno desde su corazón te presenta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios culmina en la Eucaristía. Preparamos la mesa con el pan y el vino, que serán transformados en cuerpo y sangre de Cristo. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Hermanos, al ofrecer nuestra vida como el verdadero sacrificio expresado en el pan y en el vino, sigamos orando juntos. Oremos para que esta ofrenda y cada uno de nosotros y todos reunidos seamos agradables al Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchen la oración. Cuando ustedes comulguen, después de comulgar, vamos a tener que apagar la luz de tanto resplandor que va a haber acá. ¡Wow! Porque dice que se va a acrecentar la santidad de ustedes. ¡A la miércoles! Guarda, ¿eh? Hay que avisarle a lo de la televisión porque se le van a nublar las cámaras de tanta santidad que va a haber acá adentro.
Lo dice la oración, concede que al recibirlo a los dones se acreciente la santidad de los creyentes. ¡Fua! Hay que ver esto, acá arriba nosotros vamos a ver lindo, gurises, las cosas. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen y pusiste en sus manos las maravillas del universo para que en tu nombre cuidara la creación y te alabara constantemente por sus obras, por Cristo, Señor nuestro. Por eso te alabamos con los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar con alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabar. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantemos para Él. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres, Padre, y tu plan de salvación es hacernos santos también a nosotros. Y nos estás santificando constantemente por Jesucristo tu Hijo y el Espíritu. Y ahora, Padre, nos reúnes en tu honor para que ofrezcamos el sacrificio sin mancha de toda nuestra vida desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso ahora te suplicamos que ese mismo Espíritu, Padre bueno, santifique estos dones separados para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar este misterio. Porque Él mismo, la noche en que era entregado, habiéndonos amado, nos amó hasta el extremo. Mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo. Lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Y en este momento podríamos volver a leer la segunda lectura.
Bendito sea Dios, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bien, que nos eligió desde antes de la creación del mundo, que nos llenó de su gracia, que nos redimió, que nos está salvando. Hermanos, aquí está Jesús. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos la resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos este pan de vida, este cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por la vida, gracias por estos días, gracias, Señor, por reunirnos en tu amor. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y siga obrando esa salvación, esa liberación y esa sanación que nos permita vivir en tu amor, Padre. Acuérdate de la Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis, con los pastores que cuidan y acompañan a tu pueblo. Llévanos a todos en la perfección, a la perfección de tu amor. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Todos nuestros queridos difuntos. Y también especialmente a quienes dan la vida por anunciar el Evangelio. Esta semana mataron en Chiapas, en México, a un catequista, porque lo encontraron dando catequesis a unos niños y lo quisieron que negara a Jesús y, bueno, lo mataron. Hoy también hay gente que da la vida por Jesús. Y todos los que han muerto en tu misericordia, Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de todos nosotros, para que algún día con María la Virgen Madre, con San José, con los apóstoles y los mártires, también y solo por la gracia de Jesús, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a vos Padre y a vos Espíritu Santo, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Vamos a unirnos en la proclamación de la gran verdad de la salvación, ¿no? Dios, desde antes de crearnos, está pensando, está pergeñando cómo salvarnos, ¿sí? Fíjense, algunos padres de la iglesia, en realidad algunos, en la época de la apologética, había algunos filósofos y gente así que se burlaba del cristianismo, ¿no? Y así surgen los padres apologetas, es decir, los que defienden la fe. Y había uno que decía, pero ¿por qué Dios nos creó si sabíamos que nosotros íbamos a pecar? Y dice el personaje este, ¿no? Y entonces no sé qué padre de la iglesia le contesta, sí, dice, pero el pecado no le cambia los planes a Dios, porque el único plan de Dios era hacernos sus hijos y hacernos felices, y ese plan sigue vivo, ¿eh? En todo caso, el pecado lo hizo pensar a Dios una manera nueva de salvar, ¿no? Así que Dios está siempre pensando cómo salvarnos, gente. Y entonces nosotros le decimos, Padre, y ahí damos un paso más, ¿eh? En esa santidad de la que hablaba la oración
de las ofrendas. Cantemos, hermanos, cantemos al Padre del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre. Líbranos, Padre, y ayúdanos a liberarnos de todo lo que no nos deja abrir el corazón al Evangelio. Líbranos, Padre, de todos los males mientras esperamos la definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que en medio de nosotros nos decís, la paz les dejo, les doy. No mires nuestros pecados, Señor. Mirá la fe de mis hermanos y concédenos a todos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Jesús está con ustedes. Y ahí somos misioneros. Estamos llamados a llevar esa paz a mucha gente que la anda necesitando. Cordero de Dios que quita los pecados de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados de este mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es Jesús, hermanos, el Cordero que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará. para sanar. La Eucaristía alimenta el testimonio al que estamos comprometidos los que profesamos la fe en Jesucristo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo
recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos del amor, instrumentos de tu paz. Convéncenos que por tener un Padre Dios somos hermanos. Su voluntad es que haya paz, justicia y paz van de la mano. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos del amor, instrumento de tu paz. Enséñanos a perdonar para poder ser perdonados. Recuérdanos porque tu amor quiso morir crucificado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos del amor, instrumentos de tu paz. Ayúdanos a comprender que la misión del bautizado es compartir con los demás su fe en Jesús resucitado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos del amor, instrumentos de tu paz. Oremos, hermanos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor está con ustedes.
descienda y permanezca. Guarden en sus corazones, pero lleven para compartir con todo el que lo encuentren y la necesiten, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hemos celebrado la vida y la Eucaristía. Somos llamados y enviados a vivir de una manera nueva el anuncio del reino. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. No corresponde.